Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Y nada, gente, hoy lo que vamos a hacer es una rutina para aprender a hacer las dominadas a un brazo, ¿vale? Así que antes de empezar, como siempre digo, suscribiros, activar las notificaciones para que os avise YouTube de los próximos vídeos. También es importante activar, seguirme en todas las redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, ¿vale? Como Ritu Fitness. Así que, importante, antes de empezar, calentar, estirar para entrar en calor y así evitar las lesiones. Recomendaría empezar a hacer movilidad, ¿vale? Hacer movimientos articulares para luego, pues no lesionarte. Así que, sin más dilación, vamos allá con la rutina. Vamos allá. Vale, vamos a empezar con dominadas, ¿vale? Empezamos a hacer las dominadas normales, ¿vale? Un poco más, abrimos un poco más de la altura de los hombros, ¿vale? Y empezamos. Esta es más para calentar. ¿Vale? Vamos a hacer de estas dominadas, la idea es hacer 4 series, puedes hacer de 8 repeticiones, ¿vale? Y así calentar. Importante, en este caso hay mucha variedad, hay muchas formas de hacer las dominadas a un brazo, ¿vale? Puede ser de esta forma, ¿vale? O así, ¿vale? Que esta es más difícil. De esta forma es mucho más difícil. Así que, en este caso os voy a explicar diferentes formas de hacerlo. Podemos empezar poniendo un brazo en la muñeca, ¿vale? Luego en el antebrazo y por último aquí, en el bíceps, ¿vale? Os voy a enseñar más o menos una. Primero aquí, ¿vale? Agarramos aquí y subimos, ¿vale? Vamos a intentar hacer, podemos hacer 4 rondas, hacemos 5 repeticiones con un brazo y 5 con el otro, ¿vale? Lo mismo, aquí agarramos y subimos, ¿vale? Vamos a ir por el siguiente ejercicio. En este caso vamos a ir a agarrar aquí. Esto es mucho más difícil. Esto ya os digo que puedes practicar durante una semana o 2 solo con aguantar aquí, ¿vale? En la muñeca. La siguiente semana ya empezar a hacerlo, o sea, ya intentar practicar agarrando desde el antebrazo, ¿vale? Desde aquí, que es más difícil. O sea, tener en cuenta que cuanto más arriba agarres, más difícil va a ser. Vale, vamos a empezar desde aquí. Vale, lo mismo. Aquí y ahora en el otro lo mismo. Perfecto, ¿vale? Lo mismo, vamos a hacer 4 series, ¿vale? Podemos hacer 6 repeticiones, 5 repeticiones, ya que con el tiempo lo vas a notar. Por último vamos a ir en el bíceps, ¿vale? Vas a aguantar, hemos hecho en la muñeca, en el antebrazo y ahora en el bíceps, ¿vale? En el bíceps cuesta mucho más. Desde aquí, ¿vale? Vamos a ir con el otro. Perfecto, ¿vale? Lo mismo, vamos a hacer 4 series, vamos a hacer 6 repeticiones, 8 repeticiones o 10 repeticiones. Ya os digo que la idea aquí, como es solo con un brazo, es unilateral, vas a notar muchísimo más el trabajo, vas a enfocar muchísimo más en el trabajo y vais a notar más que vais a avanzar muchísimo más, ya que con esto vais a evitar también tener descompensaciones. Hay mucha gente que tiene un brazo más fuerte que el otro y eso se debe a que no lo entrena bien, ¿vale? O sea, no entrena unilateral. Así que descansamos un poco, ¿vale? Y vamos a ir por otro truco, ¿vale? Podemos ir desde aquí en los hombros, ¿vale? Este ya es lo último ya para ya tener la dominada a un brazo, ¿vale? Lo último es esto, desde aquí, ¿vale? Si os fijáis ya es como si fuera una dominada normal, ¿vale? Lo mismo. Se ha notado, ¿eh? ¡Pum! Quería subir más de la cuenta y al final te haces daño. Vale, esto por lo primero son, realmente es lo mismo, ¿vale? Todos los ejercicios es lo mismo y uno va a ser para principiantes, intermedio, y los otros 2 ya, si es en bíceps o en hombros, ya es para avanzados. Vamos a ir por último, ¿vale? Esta es otra rutina, ¿vale?
que os aconsejo empezar a hacer. En este caso vamos a subir con dominada, ¿vale? Nos vamos a ir a un lado y vamos a bajar, ¿vale? Volvemos, vamos a ir dominada, vamos a ir a un lado y bajamos, ¿vale? De esta forma. Desde aquí subo, ¿vale? Me voy a un lado y bajo. Vuelvo a subir a un lado y bajo, ¿vale? Si lo haces más abierto lo vas a notar mucho más. Subo a un lado y bajo, ¿vale? Subo a un lado y bajo, ¿vale? Podemos repetir este ejercicio y vamos a hacer 4 series de 10 repeticiones de este ejercicio también, y lo vais a notar como que al final se trabaja muchísimo. Así que nada, este sería el vídeo de hoy. Seguramente os voy a hacer más ejercicios, os voy a enseñar mucho más ejercicios para hacer lo que es la dominada a una mano. Así que nada, mi gente, espero que os haya gustado el vídeo, practicarlo, ¿vale? Os recomendaría que lo hagáis 3 veces a la semana, ¿vale? Intentar descansar de un día o 2 entre cada vez que lo hagas. Y nada, suscribiros, activar las notificaciones para que os aviséis YouTube de los próximos vídeos y seguirme en todas las redes sociales, os las dejo en la descripción. Hay mucho más rutinas también si quieres hacer. Nos vemos. Chao, chao.